La Edad Media o Medievo es un periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV en Europa. Se le da inicio con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 a mano de los bárbaros, que eran conocidos las personas que no vivían en Roma. Con la invasión de los germanos y godos se dio origen a una decadencia en la capital romana, que sería conocida como Edad Media o Edad Oscura. Dio el conocimiento de la antigüedad, conocimientos en todas las áreas, especialmente en ingeniería y arquitectura, en matemáticas y física. Las ruinas de la antigüedad se convirtieron en canteras. Con la Edad Media vino un nuevo orden político, social y económico conocido como el feudalismo, en que consistía en la relación entre los vasallos y los señores feudales, que eran los dueños de la tierra, y a cambio de una pequeña porción de la cosecha y de protección. Estos vasallos podían vivir en las tierras del feudo y tenían que pagar una clase de impuestos. Están trabajando muy duro. Lamento mucho interrumpir su jornada, pero estos trigales son maravillosos. ¿Podría alguno de ustedes decirme quién es el dueño? Las tierras pertenecen al gran hechicero. Toma esta gente. La nobleza se podía dar el lujo de hacer bailes ostentosos y espectáculos entre ellos a costa del trabajo de los vasallos. En este periodo se vivía un gobierno de monarquía y el poder pasaba de generación en generación, a excepción de los casos de conquista, donde el poder pasaba al rey del reino vencedor. El rey era supuestamente escogido por el mismo Dios. Y en nombre del claro cielo del norte, les presento al rey Peter, el Magnífico. En este periodo de la historia se le da una gran importancia al papel de Dios en el mundo. Dios era todo y sin él no se podía hacer nada. Esa era la creencia en este momento. Y su representante en el mundo, el Papa, era inclusive superior a los reyes. También durante esta época se dio a lugar una de las mayores crisis que ha tenido que afrontar la humanidad, como fue la peste negra. Provocada por una bacteria llamada Yersinia pestis, se transmitió por roedores, o más bien por las pulgas que contenían estos, y terminó esparciéndose por toda Europa. Los médicos para tratarla utilizaban trajes con picos y en estos contenían hierbas, pues creían que esto los protegería. Pero al final terminó acabando con la tercera parte de la humanidad en ese momento, convirtiéndose entonces como la mayor mortandad de la historia. ¡De Florencia! Como recompensa por portar la cruz y recuperar la Tierra Santa, vuestro inmaculado Padre por esto os absuelve de todos vuestros pecados. En 1453 se realizó la denominada Cuarta Cruzada, en el que se enfrentaron el cristianismo ortodoxo y el cristianismo católico. El objetivo de esta era tomar la ciudad de Constantinopla, también denominada como el Imperio Romano de Oriente. En esta ciudad se alojaba la mayoría de conocimientos que sobrevivían de la antigüedad. Cuando esta cayó, la mayoría de los eruditos tuvieron que emigrar hacia otro lugar. Con la caída de esta ciudad, muchos historiadores finalizan la Edad Media, pero también coincidió con el descubrimiento de América. Cuando muchos de los eruditos tuvieron que huir de la ciudad profanada, algunos de ellos llegaron a Italia, y en el siglo XVI se comprendió el periodo de la historia llamado Renacimiento. Esta época fue un resurgir para la cultura europea, pues venían de pasar de una edad en la que se prohibía el pensamiento. Entonces se llama el Renacimiento al gran movimiento artístico y filosófico que se produce en Europa a finales del siglo XV y que se inició en la ciudad de Florencia, Italia.
Este movimiento se manifiesta particularmente en las artes, admirando y tomando como modelo a la antigüedad clásica y su antropocentrismo. Se da interés preferentemente al cuerpo humano, cuya anatomía se estudia y copia cuidadosamente. Gracias a las cruzadas se le dio un impulso adicional a la ciudad de Florencia, Italia, y en la cual se produjo un auge y una explosión y nacimiento de grandes artistas, como en el caso de Miguel Ángel y también el conocido Leonardo da Vinci. Fue el momento para grandes obras como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, el David de Miguel Ángel, la bóveda de la Capilla Sixtina por Miguel Ángel y el nacimiento de Venus por Sandro Botticelli. La literatura también tuvo grandes cambios. Al no tener a Dios como enfoque de todo, se vieron nuevas posibilidades, entre esas el papel del amor. El amor juega un papel primordial entre los principales temas de la literatura renacentista. También, entre otros, juega el papel el de la naturaleza. Se intenta hacer foco en la naturaleza como símbolo de perfección y fuente de placer. También cambió la visión de la mujer perfecta. Ahora tenía nuevas características, entre esas ojos claros, pelo rubio y tez blanca. Con estas nuevas características destacaron obras como Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Utopía de Tomás Moro, Hamlet de William Shakespeare y a su vez Romeo y Julieta de también William Shakespeare. En la historia de la cultura occidental, el barroco fue un periodo originado por una nueva forma de concebir el arte y que, partiendo del contexto histórico-cultural, produjo obras en muchos campos artísticos como la literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza, entre muchos otros. El barroco es un estilo que viene después del Renacimiento y aparece en el siglo XVII. Se caracteriza por ser un estilo sobrecargado, ostentoso e incluso abusivo. Este estilo también se desarrolló en las colonias americanas, a contraposición del Renacimiento, que buscaba la ecuanimidad, la calma y serenidad. Se desarrolla el barroco. Es decir, el siglo XVII es una época llena de tensiones políticas, sociales, económicas, que hacen que la gente, que los autores se vuelvan a refugiar en cierta medida en la religión y la fe, pues son los dos únicos pilares que los podrán salvar de esa época de pesadumbre, miserias, pestes, que, como digo, caracterizaron al siglo XVII. El pensamiento del barroco es de pesimismo, complicación, desmesura, desconfianza en el hombre y desvalorización de todo lo terreno. Son características propias de la época. Las ideas contrapuestas, por una parte, de la exaltación de lo religioso y por la otra, el afán de disfrutar la vida. Entre las obras más destacadas del barroco están Las Meninas de Diego Velázquez, Exaltación de Santa Teresa de Gian Lorenzo Bernini y Venus del Espejo de Diego Velázquez. Y en la literatura encontramos a Lope de Vega y su obra La Dama Blanca. Es un movimiento cultural político conocido por traer ideas luminosas a la sociedad oscura del pasado. Las ideas estarían enmarcadas en la razón, el estandarte de las mentalidades del siglo XVIII. La Ilustración como movimiento necesitó de un apoyo para poder subsistir, y ese apoyo fue concedido por los gobiernos absolutistas de las clases altas y los intelectuales. Como la Ilustración se basaba sobre todo en el uso de la razón, la mayoría de sus personajes destacados eran filósofos. Entre los personajes más destacados de la Ilustración encontramos a Immanuel Kant, un filósofo alemán, y entre sus obras más destacadas encontramos Crítica de la razón pura, Fundamentos de la metafísica. Voltaire fue un escritor, historiador y filósofo y abogado francés, representante de la Ilustración. Entre sus obras se destacan Cartas filosóficas, Zadig y